Comenzaremos ahora con la palpación muy importante de los pulsos arteriales. Comenzando por el pulso temporal. Pulso carotídeo. Pulso axilar. Pulso braquial. Pulso radial. Y pulso cubital para el caso de los miembros superiores. Debe recordar que el pulso arterial es el reflejo en el árbol arterial de la eyección del ventrículo izquierdo, por lo que las variaciones encontradas en él nos aproximarán a patologías cardíacas que afecten la eyección del corazón. La palpación debe ser bilateral y comparativa. El estudiante debe explorar primero un pulso temporal y luego el otro, siempre con la misma mano. Un pulso carotídeo y luego el otro. Nunca los pulsos carotídeos simultáneamente. La exploración de cada pulso debe durar aproximadamente 60 segundos. Después pasará a los pulsos de miembro superior antes vistos: axilar, braquial, radial y cubital, teniendo siempre en cuenta tomarlo en ambos miembros y comparativamente. Pasamos ahora a los pulsos del miembro inferior, comenzando por el pulso femoral. Pulso popliteo. Pulsos tibiales posteriores. Y pulsos pedios. Al igual que para el caso del miembro superior, en los miembros inferiores deben explorarse los pulsos en ambos miembros y después comparativamente. A manera de recordatorio anatómico, podemos decir que los pulsos temporales se palpan sobre las sienes, los carotídeos por debajo del cartílago tiroideo. Son los únicos que nunca se palpan comparativamente. Los pulsos axilares se palpan con el brazo en abducción sobre la cabeza del paciente, presionando contra la cabeza del húmero. Los pulsos braquiales en el borde interno del bíceps, sobre el tercio inferior del brazo. Los pulsos cubitales en la superficie palmar de la articulación de la muñeca, por arriba y por fuera del hueso pisiforme. Los pulsos radiales se palpan con el dedo índice y del medio, formando una pinza con el pulgar. Los pulsos femorales se palpan a nivel de la ingle, a la altura del ligamento de Popeye o en el triángulo de Scarpa. Los pulsos popliteos se palpan con la rodilla del paciente en ligera flexión, los tibiales posteriores en el canal retromayoral interno y los pulsos pedios en el dorso del pie
por fuera del extensor propio del dedo grueso. Pasamos ahora a la medición de la tensión arterial. El estudiante debe recordar que la tensión arterial se mide con la técnica de Korokov en la posición de decúbito supino, en la posición de sentado y en la posición de pie. El paciente no debe haber fumado, ni ingerido café, ni bebidas alcohólicas, así como debe haber estado sentado en reposo durante los últimos 30 minutos. La técnica comienza palpando la arteria radial con la punta de los dedos de su mano no dominante. Posteriormente se enrolla el manguito completamente desinflado, cómoda y suavemente alrededor del brazo desnudo. El borde inferior del manguito debe estar aproximadamente 2 a 3 centímetros por encima del espacio antecubital o flexura del codo. Y el centro de la bolsa de aire debe estar directamente encima de la arteria braquial o humeral. A continuación se infla el manguito mientras se palpa simultáneamente la arteria. Fíjese en el punto en el manómetro donde la pulsación de la arteria radial no se palpa más. Esto permite un estimado grosero de la presión sistólica. A continuación desinfle totalmente el manguito. Busque ahora la arteria braquial por palpación y coloque el diafragma o la campana del estetoscopio en este sitio. Cierre de nuevo la válvula en la bomba de aire e infle el manguito nuevamente, bombeando hasta que la lectura del manómetro esté 20 milímetros de mercurio por encima del valor sistólico estimado, obtenido por palpación. Lentamente desinfle el manguito mientras ausculta la arteria braquial a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Según el manguito se desinfla, fíjese en la lectura del manómetro. Cuando oiga el primer ruido de Korokov, esa es la presión sistólica. Lea la primera presión diastólica en el punto en que los ruidos se apagan. Lea la segunda presión diastólica en el punto en que el sonido desaparece completamente. Termine de desinflar completamente el manguito. Realice una segunda medida para comparar si la diferencia es mayor de 10 milímetros. Espere unos minutos y promedie con una tercera. Fundamental: repita la toma de la tensión arterial en el brazo opuesto y nunca olvide tomar la tensión arterial en ambos miembros inferiores. Tenga siempre en cuenta que el manguito debe dar una vuelta y media para la toma de la tensión arterial cuando se ubica sobre el brazo. En el caso de los pacientes obesos o en el caso de los pacientes que tengan alguna lesión en el brazo, pues el manguito puede ubicarse en el antebrazo, como se observa en el video, mientras que el diafragma del estetoscopio se ubicará sobre la arteria radial y se procede a seguir la misma técnica para la toma de la tensión arterial. Si los latidos que escucha los siente muy débiles, detenga la maniobra y ordene al paciente que durante
1 minuto o minuto y medio, abra y cierre la mano y luego repita la toma de la tensión arterial y observará cómo puede precisar los valores de sistólica y diastólica a este nivel. Nunca debe olvidarse, al menos en la primera consulta del enfermo, tomar la tensión arterial también en los miembros inferiores. Ubique el manguito, como se refleja en el video, a nivel del muslo y la campana del estetoscopio a nivel del pulso popliteo y repita la maniobra hasta obtener los valores de presión arterial en el miembro inferior. Evidentemente, muchas veces el diámetro del muslo no permite utilizar el esfigmomanómetro convencional para estos esfigmomanómetros mayores diseñados. Podemos entonces tomar la tensión arterial del miembro inferior colocando el esfigmomanómetro sobre la pierna, enrollado a nivel de los gastrocnemios y ubicando la campana del estetoscopio a nivel del pulso o arteria tibial posterior. Se realiza la maniobra convencional y se toma los valores de sistólica y diastólica. Como se comprenderá, en muchas ocasiones a este nivel los tonos son bajos. Para subsanar esta dificultad se le indica al paciente que flexione y extienda repetidamente el pie de forma tal de activar la circulación a ese nivel durante al menos 60 a 90 segundos y al término de este movimiento se repite el proceder obteniendo un tono mayor de los ruidos en la toma de la tensión arterial. El estudiante debe conocer que por convenio internacional la presión se toma siempre comúnmente en el miembro superior derecho y debe conocer que en este miembro superior derecho la presión es aproximadamente 5 milímetros de mercurio más alta que en el miembro superior izquierdo y a su vez la presión arterial tomada en los miembros inferiores como promedio es 10 milímetros de mercurio más alta que la tomada en los miembros superiores. Es imprescindible chequear la presión con el paciente también sentado y con el paciente de pie, sobre todo para buscar la presencia de hipotensión ortostática, principalmente en ancianos que pueden sufrir de síncopes. Hasta aquí llega lo concerniente a los aspectos fundamentales en la palpación del examen físico de cardiovascular, donde resumiendo